Bien, jovencitos, buenos días tengan todos ustedes. Esta semana tenemos el tema sobre la identidad cultural y vamos a hablar en lo referente a cómo nosotros nos identificamos culturalmente hablando con en este caso hablando con nuestro país, hablando en términos generales. Vamos a ver primeramente qué es una identidad cultural. Dice que vendría a ser el sello característico de un pueblo. Claro, es lo que va a caracterizar a un pueblo, así como hay una identidad regional del lugar, por pequeño que sea, eso te va a caracterizar a ti, que eres parte de ese lugar, de ese sitio, ya sea por la forma de hablar, por la forma de vestirte, por la forma de comportarte, todo eso va a ser como un sello hacia las demás regiones. En este caso, hablando del Perú, diríamos que vendría a ser el sello característico de un pueblo o de una nación con sus costumbres, tradiciones, su comportamiento, su historia, su geografía, todo eso, ¿no? Su educación, su arte, sus conocimientos, sus logros, los idiomas, la raza, la energía que les impulsa y permite el desarrollo de su sociedad, hace posible los cambios en la organización de la nación y de un Estado. Todo esto, ¿verdad? El nivel de conocimiento, de cultura, la raza, o sea, prácticamente medida de cultura, el conocimiento en general, hablando de todo, ¿tá? Hasta de música, todo, hasta de gastronomía, comida. O sea, identidad cultural vendría a ser todo, ya todo lo que existe en la nación, en el Perú. Y todo eso va a conllevar a qué cosa? A que tú te puedas identificar hacia el resto, que tú perteneces a determinado lugar. ¿Por qué te caracteriza eso? ¿Ya? Y acá dice, no, hay una parte importante, dice la energía que te impulsa, los conocimientos, los logros que se pueda haber alcanzado, la, los héroes en este caso serían, ¿no? Los referentes que tenemos de algunas personas, con qué héroe tú te identificas, tu referente que te impulsa, tu modelo a seguir. O sea, todo eso hace que la persona se desarrolle. Y si la persona se desarrolla, el pueblo y la nación se desarrollan. Bien, jovencito, entonces, ¿qué sería cultura? Ya hemos visto que la identidad es todo aquello que te caracteriza, el sello que te caracteriza. ¿Y qué vendría a ser cultura? Cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizan en el tiempo a una sociedad determinada. O sea, es el conjunto de todas las formas, de todas las expresiones, de los conocimientos, todo aquello que caracteriza en el tiempo a una sociedad. Ese vendría a ser cultura. ¿Qué más? Por el conjunto de formas y expresiones se entiende e incluyen a las costumbres, creencias, reglas, normas, códigos, vestimenta, religión, rituales, maneras de ser que dominan en el común de la gente que la integra. O sea, por el conjunto de formas, acá estábamos hablando de formas, entonces dentro de esas formas está todas estas características. ¿Ya? ¿Qué más me dice cultura? Dice que ese término cultural tiene un significado muy amplio y con múltiples acepciones. Lo mismo sucede con la palabra como ciencia, que abarca también muchas cosas. Conocimiento o fe, vocablos concretos con diferentes valoraciones y sentidos. O sea, el término cultura es un significado muy amplio, casi igual como la ciencia o conocimientos de fe o vocablos, diferentes otros tipos de conocimientos. La cultura abarca muchas, se puede decir todo prácticamente. ¿Ya? ¿Por qué la importancia de identidad cultural en una sociedad? ¿Por qué? ¿Por qué la importancia? Porque nos va a ayudar a qué cosa, a comprender a qué, a comprender, a aceptar, a querer el idioma, pues, ¿cierto? Las costumbres, las tradiciones y las creencias. Después, ¿no? ¿Por qué la importancia de identidad cultural en una sociedad? En una sociedad vivimos muchas personas, muchas costumbres, muchas creencias,
y muchos idiomas inclusive, y todo eso, ¿qué cosa tiene que conllevar? Al buen funcionamiento de la sociedad. Imagínense ustedes que tú no estés de acuerdo con esto, que no estés de acuerdo con una costumbre, con una tradición, con una creencia. Puede ser que no estés de acuerdo, pero imagínate que tú ya conlleves a otro método de rivalidad, de agresividad frente a eso, ya no hay comprensión, ya no hay nada de todo eso, entonces estaríamos cayendo en una negatividad frente a la sociedad. Por eso, ¿no? ¿Por qué la importancia de la identidad cultural en una ciudad? Porque nos va a ayudar a aceptar, más que todo, a comprender, a querer todo eso, esas diferencias que existen en la sociedad. Imagínate que la sociedad fuese uniforme y que todo fuese igual, igual. Todos pensaríamos igual, todos creeríamos igual, todos tendríamos la misma intención. Seríamos algo tan monótono, que parecería aburrido, ¿no? Entonces, como la sociedad es diversa, hay diversidad de pensamiento, de creencia, por lo tanto, también así como hay diversidad, tendríamos que conllevar a cosa, a comprender, a querer y aceptar todo eso que existe en la sociedad. Es por eso la importancia, pues, ¿no?, de la identidad cultural en una sociedad. En el idioma existe una comunidad verbal, gestual, propia de una comunidad humana, el idioma. Las costumbres, las reglas sociales que definen el comportamiento de las personas en una sociedad. En las tradiciones, ¿no?, las costumbres llevadas al comportamiento común de los pueblos o a etapas culturales y morales. Las tradiciones se van construyendo también frente a las costumbres, pero una costumbre se va a tornar con el tiempo en una tradición. Y una creencia ya vendría a formar, bueno, los símbolos y significaciones de los pueblos en una determinada etapa de su desarrollo. Todo aquello simbólico, todo aquello que es significativo, se van a formar una creencia cultural del pueblo. Entonces, jovencitos, la importancia de la identidad cultural en una sociedad nos va a conllevar a comprender y aceptar y a querer todo esto que está inmerso, ¿verdad? Hay muchas cosas más, pero lo más importante, el idioma, pues, ¿no?, la costumbre, las tradiciones y las creencias. Si tú no llegas a aceptar, a querer, entonces estaríamos cayendo en una rivalidad y prácticamente no podríamos ser parte de esa comunidad. Si bien es cierto, hay muchas personas que no están de acuerdo de repente no están de acuerdo, pero tampoco están en contra, simplemente se quedan ahí, ¿verdad? Lo aceptan y lo toman como del lugar, pero no para agredir o para tomar agresión frente a eso, ¿ya? Entonces, todo eso es por eso la importancia, ¿verdad? La importancia de tener una identidad cultural en una sociedad. Identidad cultural en el Perú. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú dice que posee una diversidad cultural. Eso es cierto, todo el mundo sabe, ¿no? Existe costa, sierra, selva, y cada región tiene determinado tipo de creencia, costumbre, tradición. Ahí empiezan incluso a crecer, ¿verdad?, las discrepancias entre lo de la sierra, la costa, y la sierra, la selva, la costa, selva. Entonces empiezan a haber ya conflictos sociales cuando la identidad cultural no está fortalecida y llevada bien en la persona. Si no está bien, entonces empiezan a originarse problemas. Por el mismo hecho que el país del Perú posee una diversidad cultural. Pero a pesar de esto, sigue difundiendo una falta de identidad. ¿A causa de qué? Pero a pesar de esto, dice, sigue difundiéndose una falta de identidad. ¿A causa de qué, jóvenes? ¿A causa de qué? A causa de los malos programas de televisión, los modos de comunicación, empieza a haber el racismo, todo eso, ¿verdad? Todo eso nos va a generar una mala identidad. ¿Qué más? La ausencia de proyectos que inviertan en la difusión de nuestra cultura hace que ésta puede llegar a desaparecer. Como no se está promoviendo aquellas difusiones que impartan cultura de nuestra región, se puede llegar a perder. Y si se llega a perder, entonces no vamos a tener nosotros ¿de dónde? Pues, ¿no? ¿De dónde? Estaríamos viviendo, como dicen, ¿no?, la deriva. Por lo tanto, necesitamos afianzar todo eso. ¿Y quién va a afianzar? El gobierno, ¿no? Promover
los proyectos para divulgar o difundir nuestra cultura. Entonces, jovencitos, la identidad cultural en el Perú es diversa, pero a pesar de esto sigue difundiendo una falta de identidad a causa de los medios de comunicación y una ausencia de proyectos. Entonces, joven, una pregunta, ¿por qué? Dice, no? ¿Por qué el Perú, a pesar de su diversidad, sigue difundiéndose una falta de identidad? ¿Por qué? Por los malos programas y por una ausencia de proyectos que incentive, ¿no?, la difusión de la cultura del Perú. Bien, acá tenemos patrimonio cultural. Ya hablando del patrimonio, cuando hablamos del patrimonio nos estamos haciendo una referencia a lo que el Perú tiene. Así como tú dices, ¿no?, tu patrimonio de tu casa. ¿Cuál es el patrimonio? ¿Qué patrimonio? ¿Con qué cuentas? Ah, yo cuento con tal cosa, tengo dinero en el banco, tengo mi casa, tengo mis muebles. Entonces para ti es un patrimonio, ¿no? Hablando en el Perú, ¿cuál sería su patrimonio? ¿Qué es lo que tiene el Perú? Tiene, pues, gastronomía, tiene danza, tiene lugares turísticos, tiene todo eso que nos va a ayudar a decir que eso es el Perú, pues, y también nos pertenece a nosotros y nos va a ayudar a querer también todo eso, ¿verdad? En cuanto a la gastronomía, si bien saben ustedes que hay, ¿no?, tenemos acá platos gastronómicos que se han vuelto tradiciones, bueno, propios del Perú, así como las bebidas. En cuanto a la danza, tenemos, pues, en la costa, en la sierra, en la selva. Tenemos diferentes tipos de danza, diferentes tipos de música, huaynos, todo eso, que incluso algunos imitan a la naturaleza, imitan al lugar, del lugar, ¿no?, donde vive una persona, del campo, de la actividad, todo eso, ¿no? Entonces, todo eso va a formar una costumbre, como hemos visto, en una tradición, y eso se va a formar ya como una especie de rutina en el Perú, como si eso ya fuese propio, establecido, como un patrimonio del Perú. ¿Se dan cuenta? De igual manera, los lugares turísticos del Perú, hay mucha arqueología en nuestro Perú, mucho, ¿verdad?, para visitar, todo eso, y eso, ¿a quién pertenece? Es patrimonio del Perú, ¿por cierto? Y si es el Perú, también nos pertenece a nosotros. Ahí tenemos Perú Huascarán, el Señor de Zipán, Machu Picchu, el bosque amazónico, convento de San Francisco, la línea de Nazca, las Las de Ablada, la Huaca del Sol, el monasterio de Santa Catalina. O sea, todos estos lugares turísticos del Perú vendrían a formar parte del patrimonio de Perú. Así como la danza también viene a formar parte del patrimonio, así como la gastronomía, los platos que se comen o las bebidas que se consumen y que fueron establecidas como patrimonio. Acuérdense ustedes que para que algo sea patrimonio cultural, el Perú tiene que establecerlo como patrimonio, pues, ¿no?, del Perú. Así como el plato lo proyecta, ¿no? El ceviche, hoy en día, por decreto ley, digo que va a ser patrimonio del Perú. Así como la bebida de pisco sour, así como las danzas, así como la música, entonces el Perú lo hace como marca suya, como propiedad suya, y nadie más puede difundir porque es propio del Perú, así como también los diferentes lugares turísticos que son propiedad privada, o sea, propiedad pública del gobierno, en este caso patrimonio cultural del Perú. Por lo tanto, nadie tiene que destruir, al contrario, tenemos que cuidarlo, ¿ok? Es parte de nosotros. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vendría a ser entonces la diversidad etnolingüística? En el Perú predomina el castellano, el idioma de Cervantes, hablado por más de 15 millones de peruanos. Esto es lo que predomina más, hablando de la diversidad lingüística. Y el quechua, la lengua materna de más de 3 millones de peruanos, aymara del Collao, con cerca de medio millón. Entre los dialectos amazónicos tenemos los jevaros, los arawak, los shipibo, conibo, ayanicas, totos y aguadunos, ¿verdad? Todos estos son dialectos que forman parte también de la diversidad etnolingüística de nuestro Perú. Por lo tanto, si hablamos de diversidad etnolingüística, el castellano predomina, ¿verdad? Predomina, y le sigue el quechua, le sigue el aymara y los demás dialectos, que también es bueno conocer qué dialectos tenemos en nuestra Amazonía. Inclusive, si es que no conociésemos esto, entonces tampoco nos estaríamos identificados con el Perú y estaríamos viviendo prácticamente en otro sitio, en otra parte. En otras palabras, tú que eres estudiante tendrías que aprender los dialectos, por lo menos que se hablan en el Perú, para que los asumas como tuyos, son propios de ti, porque tú perteneces a ese lugar, ¿cierto? Si tú
discriminarías alguna de estas lenguas, entonces estaríamos diciendo que no hay una identidad cultural bien establecida en cada uno de nosotros. Bien, jovencitos, ¿qué más tenemos acá? El Perú, dice, es una nación pluricultural. Claro que es pluricultural. Diferentes tipos de cultura en cada lugar, en cada sitio. Se encuentra diferente tipo de vestimenta. Y todo eso conlleva también una desigualdad social. Tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. El Perú, dice, es una nación pluricultural. Allí viven diferentes grupos étnicos, sobre todo en el mundo andino y selvático. Ahí donde incluso se diferencian más los grupos. En la costa no tanto, hay una estandarización, pero en la costa y en la sierra, en la selva, hay por lugares, ¿no?, diferentes tipos de comunidades que se van a diferenciar. Cada uno con sus propias tradiciones, historias, idioma, costumbres y con su rico folclore, porque el folclore está impregnado en cada región. Bien, jovencitos, entonces hasta aquí hemos desarrollado algo sobre la identidad cultural. Esperamos que cada uno de ustedes aprenda a querer, a profundizar y más que todo a conocer. Y todo aquello que no conocemos, entonces no vamos a creer. Y todo aquello que conocemos vamos a poder cuidar y hacerlo parte de nosotros porque nos vamos a identificar, por decirlo. Entonces, gracias por esta hora. Entonces nos vemos para la próxima semana.